Ok, para comenzar, mencionaremos los puntos que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco de la evolución en lo que ha sido la gestión para la atención al paciente crítico. Todo esto con la finalidad también de delimitar las especialidades médicas, que son la medicina intensiva y la medicina crítica, quienes son los encargados de atender este tipo de pacientes. Ok, conoceremos los componentes de lo que se considera una gestión innovadora y asimismo conoceremos el nuevo modelo de la gestión. También conoceremos el perfil del profesional de enfermería que se especializa en esta área, que consideramos un líder transformacional, además de los avances científicos, y les brindaremos 10 claves para la organización dentro de la gestión innovadora. Para hablar un poco de lo que ha sido la evolución en la gestión en la atención de enfermería, debemos conocer un poco los antecedentes históricos que nos llevan a la comprensión de cómo ha evolucionado el cuidado dentro de esta área. Para ello, decidimos abordar este tema a través de una línea de tiempo y comenzaremos, por supuesto, de quien conocemos y aceptamos como la madre de la enfermería, Florence Nightingale, quien en 1854 se encargó de sistematizar y organizar los cuidados de atención de enfermería bajo los principios científicos. Luego, en 1923, tenemos al doctor Walter Dandy en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, en los Estados Unidos, quien implementó el uso de unidades especializadas dentro de los hospitales generales para ofrecer el cuidado a pacientes neuroquirúrgicos en sus postoperatorios. Es decir, que aquí se empieza a establecer esta diferencia, que se necesita un espacio especial para brindar atención a estos pacientes. Aquí venimos en el año 1950 y tomamos este ejemplo porque en este año surgió la epidemia del virus de la poliomielitis. Este virus también tomó a la sociedad por sorpresa, como a la mayoría de nosotros. Los niños no iban a las escuelas, las calles estaban siendo fumigadas con veneno DMT y tampoco en ese entonces existía una vacuna. Esa vacuna la fueron diseñando y probando sobre la marcha, tal como nos está aconteciendo a nosotros ahora. Pero para hacerlo más práctico y sobre todo para ver el rol tan importante que desempeña el personal de enfermería y en general todo el personal de salud, en lo que es considerarnos líderes en la innovación y en la transformación de nuestro trabajo. Aquí en este año hablamos de que se implementó el uso de lo que conocemos como el Iron Lung, el pulmón de acero. Este pulmón fue creado en 1920 por la Universidad de Harvard, específicamente la Escuela de Salud Pública, pero lo usaron por primera vez 8 años después, en 1928, lo habían diseñado inicialmente para la intoxicación por el gas de carbón. Lo usaron en el 28 específicamente en el Hospital de Niños de Boston, en una paciente pediátrica que estaba neurológicamente comprometida, teniendo éxito con lo que representa la ventilación mecánica. Lo que les decía de verlo es un punto de vista donde vamos a observar directamente cómo el rol de la enfermería hace un progreso y un cambio en lo que es la innovación y la gestión. Aquí pueden ver el dispositivo del pulmón y les voy a pasar un video. Él es Paul Alexander, que a sus 6 años de edad, mientras jugaba con sus amigos, le dio un fuerte dolor de cabeza porque había adquirido el virus de la polio. Después de 5 días de reposo, su madre lo lleva a la unidad de emergencia. Él escuchaba a los profesionales hablando de que iba a morir al día siguiente. Aquí vemos el personal de enfermería que desde el día 1 de su vida le hizo motivarse al escuchar que él iba a morir. Esto lo motivó a él para luchar y seguir viviendo. Él quería ser abogado y logró incluso un doctorado como abogado, ¿ok? Entonces, este dispositivo no se había creado para durar tantos años y menos para un paciente dependiente. En el momento que deciden qué van a hacer con su caso específicamente, habían 2 destinos: o el paciente muere o se recupera. Pero ¿cómo hacía si necesitaba depender de la máquina en caso de que requería darlo de alta porque seguía vivo, pero no lo podían seguir costeando los gastos en el hospital?
hasta sus padres tuvieron que ser innovadores. El personal de la salud lo acompañó en todo momento. Cuando estudiaba Derecho, eran sus compañeros universitarios quienes le brindaban la atención porque el cuidado no había llegado. Entonces, en todo ese camino siempre hubo que tomar decisiones que en su momento fueron innovadoras. Y tenemos que tener en cuenta como profesionales, ustedes ya que lo son y nosotros que estamos a punto de hacerlo, así como todos los estudiantes que hoy nos acompañan, que una idea que es innovadora es una idea que podemos llevar a la realidad y esto es lograble si nos convertimos en agentes de cambio. ¿Okay? Se dice que una tecnología, cuando te la entrega de manos un maestro, ahí es que tú aprendes realmente a usarla y gracias a Dios nosotros hemos tenido maestros que nos impulsan en este sentido. Okay. Luego volvemos a 1960, año en que se implementa o se acepta la Asociación Americana para las Enfermeras de Cuidado Crítico, AACN, American Association of Critical Nurses. Y en 1960, también en Brasil, tomándolo como una referencia directa en Latinoamérica, en Brasil se implementan las primeras unidades de cuidados intensivos dentro de hospitales generales. Ok, como les decía, la medicina crítica y la medicina intensiva son las especialidades médicas que se encargan de brindar el soporte orgánico a los pacientes que están críticamente enfermos. Esto se realiza en unas unidades especiales de cuidado, que son estas áreas de cuidado intensivo. ¿Cómo somos los no sé si... y diversos músculos que permiten soportar y mover. Ok, como les decía, son unidades de cuidado especializadas. Estos pacientes, al estar críticamente enfermos, requieren de un soporte vital avanzado, requieren de una monitorización constante y de una terapéutica intensiva. Los profesionales de esta área, se consideran vitales e indispensables, así como el profesional de la enfermería, ya que al no haber un médico internista o intensivista dentro de estas unidades es como un avión sin piloto. Estos pacientes generalmente se encuentran hemodinámicamente inestables, sus vías aéreas probablemente están comprometidas o no están oxigenando bien la sangre. Aparte de eso puede haber un daño neurológico, también incluso fallo renal, pueden ser pacientes que requieran estar siendo dializados, es por eso que necesitan una monitorización horaria, debemos estar muy pendientes de lo que es el tipo de dieta dependiendo de la condición actual del paciente. Incluso enfermedades del sistema inmunológico que los hacen estar más susceptibles, o enfermedades más graves como el cáncer. Cuando hablamos de la gestión innovadora en el cuidado del paciente crítico, todo va a ir en función, como lo dijo el doctor Scholz, en función del paciente. Él es el centro o el usuario, como lo dice la Magister Alejanira, en función del paciente. Okay. Cuando hablamos de esto, de que el paciente tiene que ser el centro de todo, comenzamos por su condición actual. El paciente, antes de ser admitido en su ingreso, debemos valorar ciertos factores de los cuales depende su admisión en la unidad de cuidado intensivo, porque estos pacientes pueden tener un fallo actual o potencial que pone en riesgo su vida. Entonces, estos pacientes deben ser susceptibles a recuperación, porque vamos a depender de que su condición actual y su gravedad, a través de lo que consideramos que es vital, que es el factor tiempo, ese tiempo que nos va a llevar a su recuperación y a la futura remisión o resolución de su patología actual. ¿Qué quiere decir esto? Porque les digo que tengan en cuenta este punto importante que es, dependiendo de que si son susceptibles a recuperación. Porque no todos los pacientes pueden ir a la terapia intensiva. Por ejemplo, lo estábamos hablando nosotros en el salón. ¿Qué pasa cuando un paciente lo ponen en cuidados paliativos? Puede ir incluso al área de hospitalización o se puede mantener esta hospitalización en su hogar. Mucho hemos visto que aparte de las unidades de emergencia o de las de cuidados intensivos, actualmente después del COVID, de la pandemia, muchos pacientes se mantuvieron hospitalizados en la casa y eso fue parte de la innovación. Muchos de nuestros compañeros que están en el plan de atención domiciliaria
son parte de esa innovación dentro de esta clínica y dentro de esta institución que es el Jean Piaget. Entonces les hablaba que todo esto lo podemos deducir por lo que llamamos los índices de predictibilidad, son los que nos van a decir cuál va a ser la condición y el pronóstico de este paciente. Cuando les decía que giramos en torno al paciente, también tenemos que saber que a este paciente le vamos a ofrecer lo que son los cuidados clásicos de la enfermería, como es ofrecerle higiene y confort, no porque está hospitalizado entonces o no habla o está intubado no le vamos a cepillar los dientes. Por ejemplo, mantener su intimidad, ¿no? Porque él no oye y está sedado. Entonces vamos a hablar de él, de que si huele bien o mal, o de que si la familia lo quiere o no, ellos están escuchando todo. Aparte de eso, brindarle momentos de ocio, y eso va a depender directamente de la condición en la que se encuentra el paciente, si el paciente lo permite. Además de eso, a nivel de nuestros conocimientos, debemos conocer esa condición actual, porque a través de nuestros conocimientos y nuestro criterio enfermero, de esos conocimientos de la fisiopatología de esa condición del paciente, nosotros vamos a poder ofrecer un tratamiento eficaz, permanente, un tratamiento inmediato y una terapéutica que es intensiva. Además, este paciente está inmerso en un entorno directo que es su familia. Con la familia debemos mantener una comunicación efectiva, ofreciendo información que sea precisa, y muchas veces tenemos que hacer una gestión psicológica o emocional dentro de este campo en el trato con los familiares. A nivel profesional debemos ser proactivos en el uso de la tecnología, debemos mantenernos actualizados y capacitados en el manejo de estos equipos que son los que nos permiten realmente mantener la monitorización. Aquí vamos a hablarles acerca de lo que significa el nuevo modelo de gestión para la atención en el paciente crítico. Este modelo va a partir de la toma de decisiones, pero nosotros como profesionales debemos tener la capacidad el modelo sugiere que sustituyamos lo que son las reglas rígidas como anteriormente eran. Ahora se considera que debemos incorporar las reglas flexibles. Esto quiere decir que al establecer nuestros planes de trabajo o el plan de atención de enfermería, debemos tener la capacidad de ir en el camino amoldando a las necesidades o a los imprevistos que surjan. No podemos tener una mentalidad cuadrada, para eso tenemos que tener ese abordaje integral y esa capacidad de transformación. Aparte de eso, la individualización de estos procesos de atención con una visión integral, lo que les hablaba del conocimiento también, y que también cada uno de los integrantes del equipo multidisciplinario tiene que tener un compromiso tanto con la institución, pero también con el paciente. Pero tampoco puedes pasar por encima de tus principios. Es decir, que tenemos que actuar en base a nuestros principios como la ética y la moral. Además, debemos en cada uno de los profesionales, parte de ese trabajo en equipo es fomentar la autonomía, la responsabilidad y el respeto. Todo esto que sugiere el nuevo modelo de atención va a ayudar a que los gastos y los costos se disminuyan tanto para los familiares como para el paciente como para la institución. Entonces, esto nos conviene a todos. Además, vamos a reducir las tasas de complicaciones, disminuiremos también los índices de morbimortalidad, así disminuimos también el tiempo de hospitalización y también su permanencia en el espacio de los cuidados intensivos. A continuación, mi compañera Jessica Martínez va a continuar con la ponencia hablando de lo que consideramos el perfil del profesional especializado para el cuidado del paciente crítico. Gracias. Continuando con la ponencia que ya inició mi compañera María Ángela Ramos, quisiera resaltar lo que es el perfil del profesional en el cuidado del paciente crítico, en el cual les hablaré solamente de 6 características importantes
que debe tener todo profesional de enfermería, entre los cuales están ser un enfermero coherente e investigativo, estar capacitado y ser líderes exitosos. Además de estos, ser innovadores, lo cual es el centro de nuestro simposio y de nuestra ponencia, ser intuitivos y por último, ser únicos. A pesar de solamente proporcionarles 6 o 7 características, las cuales hablarían del personal de enfermería, como pueden visualizar en las láminas, son más de 6 las que debemos, las que debemos tener como profesionales y para las que nos capacitamos en nuestro recorrido en medio de una vida completa, ya que el personal de enfermería durante años se sigue capacitando para poder contar con las competencias para atender a los pacientes. Además de esto, tenemos que deben desarrollar capacidades y competencias, las cuales van a iniciar o se van a basar en promover una actitud de liderazgo. Esto siempre trabajando en equipo con un equipo multidisciplinario, basándonos en la evidencia, la disciplina y los conocimientos científicos de todo enfermero. Lo que nos dará como resultado ser profesionales autónomos con juicio clínico, los cuales se encargarán de valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar, evaluar y reflexionar sobre todas las acciones que éste tome en medio de su recorrido en el cuidado del paciente. A continuación, les hablaré sobre las 10 claves para la organización en la atención innovadora, las cuales vienen basadas en investigaciones realizadas por la OMS en el año 2020, los cuales establecieron 10 modelos o 10 claves para la organización, en este caso específicamente para los enfermeros. Ahora bien, relacionándolo con una metodología establecida en el área del marketing, les resumiremos estas 10 relacionando la enfermería con el marketing y veremos cómo podemos potenciar una organización innovadora. Como primer punto, tenemos detectar las tendencias del entorno. Esto con la finalidad de siempre orientarnos y potenciar las preferencias o las elecciones que tiene el público o los solicitantes de nuestro servicio. Como consiguiente, tendremos que descubrir el trabajo por hacer para el cliente o del cliente. Crear un valor conjunto con las partes interesadas. Esto es bastante importante dentro de cualquier organización. En este caso, como hospital o como clínica, centro de salud que brinda los cuidados a un paciente, están trabajando en conjunto con los intereses o las necesidades que tenga nuestro paciente, siempre brindaremos o garantizaremos la proporción o el buen desarrollo de su atención. Debemos también potenciar la participación de los empleados, ya que es importante que en cualquier organización o centro de salud, en este caso, los empleados deben siempre ampliar sus conocimientos, mantenerse actualizados sobre las nuevas técnicas para poder innovar y brindar mejor atención. Además de esto, tenemos que gestionar el conocimiento de la organización, lo cual se logra por medio de los ampliamientos de los conocimientos, esto con capacitaciones, simposios y cualquier otro evento educativo. Como sexto punto, tenemos que considerar la tecnología como un activo para generar valor. Como pueden ver, actualmente la tecnología está brindando la base para cualquier actividad que realicemos. La tecnología se utiliza o se busca siempre con la necesidad de garantizar
que la atención sea brindada de la manera adecuada o es buscada sencillamente por la necesidad de la misma. El construir capacidades y destrezas diferenciales quiere decir que toda persona que interactúe en la atención del paciente debe tener capacidades y destrezas, las cuales hablaremos más adelante, las que le proporcionarán la facilidad para poder construir bases y conocimientos amplios para la atención del mismo. Además, tenemos utilizar la innovación para construir ventajas competitivas sólidas, crear una cultura abierta y creativa y poner en marcha un liderazgo innovador. Ahora bien, ¿cómo brindamos una atención que sea innovadora y que nos caracterice por ser líderes? Esto, de la mano de la tecnología, lo desarrollaremos a continuación por medio de los avances tecnológicos que tenemos para ustedes. A pesar de que existen muchísimas actualizaciones tecnológicas, quisiéramos con ustedes compartir las siguientes, las cuales no vamos a ampliar y no vamos a profundizar, pero es importante que tengamos en cuenta que ellas existen y además de esto brindan la atención de manera más especializada a los pacientes en las unidades de cuidados críticos. Dentro de ellas tenemos la inteligencia artificial, las historias clínicas digitales, las cuales facilitan la búsqueda o el recorrido rápido y conocimiento de cada uno de los pacientes. Además, nos evitan la pérdida y la pérdida de cualquier dato importante que debamos tener del paciente. Para nadie es un secreto o nadie ha dejado de escuchar algunos casos en los que suceden accidentes en los que los pacientes dejan de tener información en ciertos lugares o centros de salud donde fueron atendidos debido a accidentes como que se desarrolló una explosión, una quemadura en el lugar y se pierde toda la base informativa del paciente. Por esto, las historias clínicas nos proporcionan mucha más facilidad para proporcionar esta información y mantenerla guardada. La realidad virtual, como pudieron observar en la primera ponencia, nos ayuda a brindar una atención distractoria, en pocas palabras, y evitar el dolor en el paciente quemado. Las cirugías remotas a distancia, las cuales son controladas por médicos que se encuentran a largos kilómetros o distancias de donde se está realizando la operación y es controlada por él mismo desde esa ubicación en la que él se encuentra. Además de esto, tenemos la telemedicina, los bots, el 5G, el tan conocido Da Vinci, que incluso es aplicado en las cirugías empleadas acá en el centro médico, las cuales vamos a proporcionarles información más adelante, las impresiones 3D y los sujetadores que detectan el cáncer de mama por ultrasonido. Ahora, antes de continuar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes por qué los pacientes o las personas de la sociedad se encargan de buscar a los enfermeros para ellos solicitarles alguna atención? Esto siempre es basado en las necesidades interferidas de nuestro paciente. Por eso, los enfermeros están obligados a estar capacitados, actualizados intelectualmente y siempre teniendo basamientos científicos. Para continuar, les hablaré de un avance tecnológico, el cual pueden visualizar en el video. Se llama tele-UCI. La tele-UCI está monitoreada por un médico jefe y un médico intensivista, los cuales trabajan en conjunto con enfermeros. Y como pueden ver en nuestro video, se encuentran divididas las habitaciones y monitorizadas por cámaras en vivo. Hay un médico jefe de tele-UCI, el cual controla varias unidades de cuidados intensivos a la misma vez, da todas las indicaciones a los enfermeros de las acciones que deben cumplir y además de esto,
discuten en una sala de conferencias cualquier eventualidad o cambio que se considere necesario para realizar en nuestro paciente. En la misma, como pueden visualizar, en la unidad de tele-UCI tendremos un sistema de monitoreo de signos vitales, en realidad circuito cerrado de TV con cámaras y acceso a la información de historias clínicas en línea y permanente, lo cual nos va a facilitar el trabajo del monitoreo de las unidades de cuidados intensivos o de cuidados al paciente crítico. Cabe destacar que un médico puede proporcionar la atención especializada, coherente y específica a cada paciente al mismo tiempo, ya que estos son monitorizados y atendidos a la vez. Y también, otro dato curioso que quería darles es que en las clínicas y hospitales en Estados Unidos ya se está implementando esta metodología. Además, cabe destacar que un solo médico es capaz de monitorizar más de 8 unidades de cuidados intensivos al mismo tiempo, lo cual evidentemente nos proporciona facilidad, reducción de costos, nos proporciona una atención especializada para cada paciente y por último, rapidez en cada una de las acciones a realizar. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes una frase del médico estadounidense Francis Will Peabody, la cual dice: el secreto de la atención del paciente está en interesarse por él. Gracias por su atención.